En este tutorial te muestro 3 formas diferentes de decorar latas de aluminio con las que puedes aprovechar restos de hilos que te sobren de tus manualidades. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Para estas ideas voy a utilizar latas de diferentes formas y tamaños y las voy a decorar de 3 maneras distintas. Lo importante es que las latas estén bien limpias y secas. Para la primera idea vamos a usar hilos de lana de diferentes colores, una lata de atún pequeña y voy a utilizar la técnica del tenedor para hacer los mini pompones. Si no conoces esta técnica, te invito a ver el video tutorial donde te mostré 7 maneras diferentes de hacer pompones de lana, incluyendo esta forma de hacer mini pompones con un tenedor. Luego de hacer los pompones les voy a aplicar la técnica del peine o cepillo, que consiste en peinar los hilos para que queden más esponjosos. Es súper fácil, mira cómo lo hago. ¿Alguna vez has trabajado esta técnica? Escríbemelo en un comentario. Peinamos hasta dejar la superficie uniforme y con la tijera cortamos los picos que puedan quedar dispares para que quede completamente redondo. Voy a hacer lo mismo con todos los pompones. Con todos estos mini pompones voy a decorar esta lata de atún. Esta manera de decorar las latas es muy sencilla. Como mi lata es pequeña, voy a pegar los pompones del mismo color de 2 en 2, uno encima de otro. Si quieres que te quede simétrico, puedes pegar los pompones del mismo color en los lados opuestos. Como puedes ver, cada color está uno enfrente del otro. Ahora los voy a pegar de esta forma. Vamos a pegar primero un color en un lado, en la parte de abajo, y luego justo en la parte de atrás pegamos el otro del mismo color. Todo depende de los colores elegidos y de lo que quieras hacer. Puedes formar un arco iris o una combinación de colores a tu gusto. Una vez que hemos pegado todos los pompones en la parte de abajo, vamos a hacer lo mismo en la parte de arriba, es decir, vamos a pegar los pompones de 2 en 2. Y así vamos forrando toda la superficie. Si lo dejamos así se va a ver un poco como dispares. Entonces lo que tenemos que hacer es nivelar toda la superficie. Con mucho cuidado lo vamos a peinar todo otra vez. Luego cortamos con la tijera para unificar toda la superficie. Nos debe quedar algo así. A mí me encanta cómo se ve, no solo por la combinación de colores, sino por lo suavecito y sedoso que quedó. Me parece que esta es una idea muy dulce y tierna, sobre todo por esta combinación de colores. Y para reutilizar los restos de hilos. Para la segunda idea voy a reutilizar esta lata de conservas, este hilo de lana gris, este resto de hilo de lana blanca que tiene como unos hilitos plateados y este otro hilo de lana blanco. Lo primero que vamos a hacer es forrar la lata con el hilo de lana. Empezamos enrollando el hilo por la parte de abajo con un puntito de pegamento. Y le vamos a ir enrollando toda la lata con el hilo hasta cubrir toda la superficie. Vamos poniendo puntitos de pegamento para sujetar el hilo y así hasta llegar a la parte de arriba. Ahí tenemos que ir poniendo pegamento por todo el borde para que el hilo no se mueva. Después de cubrir toda la parte de arriba, podemos regresarnos por toda la lata y volverla a forrar hasta abajo. Así nos aseguramos de cubrir toda la superficie.
Podemos hacer lo mismo varias veces. Pasamos el hilo para enrollar toda la superficie. Yo lo dejaré así, únicamente con 2 vueltas. Yo voy a forrar o cubrir esta parte de adentro para evitar cortarnos. Voy a hacer una especie de cordón grueso con el mismo hilo. Voy a pegar este cordón justo en la parte de adentro donde está el filo de la lata. Si tú prefieres, lo puedes forrar con otro material o doblar esta parte con un alicate. Te mostraré cómo hacer eso en la siguiente idea. Para esta idea lo cubriré con este cordón. Vamos enrollando y pegando hasta cubrir toda la superficie. Y también depende para lo que lo quieras hacer, puedes forrar la lata por dentro. Ahora vamos a ponerle unos detalles decorativos con los otros hilos de lana. Con mis manos voy a hacer unos pequeños lazos o lazadas. Son súper fáciles de hacer. En este tutorial te mostré cómo hacer lazos con tus manos de una forma fácil y rápida. En la descripción también te dejaré el enlace a ese vídeo. Nos debe quedar un lazo como este. Voy a hacer 4 lazos de ese hilo y 4 del otro hilo blanco. Los voy a pegar en la lata, unos abajo y otros arriba. Mira cómo lo hago, es muy fácil. El segundo lo pego justo en la parte de atrás. El tercero lo pego entre los dos y el otro justo detrás. Listo, ahora los otros 4 los voy a pegar en la parte de arriba justo entre los dos de abajo. Así con cada uno. Listo, me encanta cómo se ve. Es una técnica completamente distinta a la anterior y se ve precioso. Esta me parece todavía una idea mucho más fácil. Coméntame si te gustó más la idea 1 o la idea 2. Para la tercera idea voy a utilizar esta lata que es mucho más grande. Tú lo puedes hacer con una lata de cualquier tamaño. Mira cómo la vamos a decorar. Voy a usar este hilo de lana rojo. Pero antes de decorar la lata, te voy a mostrar cómo doblar esta parte de adentro. La vamos a doblar con un alicate haciendo presión hacia adentro y hacia abajo. Si se te dobla hacia arriba, lo que puedes hacer es que con un destornillador, por ejemplo, le vamos dando como golpecitos hacia abajo. Ya que nos interesa que toda esta pieza quede bien aplastada. La idea es que podamos pasar el dedo y que no nos corte. Debes tener mucho cuidado al hacerlo. Ahora sí, vamos a decorarla. Con el hilo de lana voy a hacer unos pompones grandes. Puedes utilizar cualquiera de las técnicas que te he enseñado. Recuerda que aquí abajo en la cajita de descripción te voy a dejar el enlace a ese video tutorial para que aprendas a hacer pompones grandes. Esta parte es muy sencilla, simplemente vamos a tomar el pompón por la parte donde amarramos, le ponemos pegamento y lo vamos pegando a la lata. Para pegar el otro pompón debemos ir quitando los hilos para ponerlo uno al lado del otro y así por toda la lata. Puedes decorarlo como quieras, si prefieres puedes cubrir únicamente la parte de abajo. Forrar por ejemplo la parte de arriba con otro material. Todo depende de la cantidad de lana que quieras o de la cantidad de pompones que quieras hacer. Yo voy a cubrir toda la lata con los pompones, así me quedará bien esponjoso. Así quedará suave y divertido al mismo tiempo. Te puedo garantizar que al tacto es una sensación muy agradable. Los pompones nos deben quedar a ras de la base. Y en la parte de arriba nos debe cubrir un poquito más.
Si prefieres, puedes cubrir también la parte de adentro con algún material. Todo depende de para qué lo vayas a utilizar. Si quieres lo puedes dejar así o lo puedes recortar. Así para emparejarlo todo. O si quieres que te quede más esponjoso, lo puedes peinar, como te mostré en la técnica anterior. Simplemente necesitamos un peine o un cepillo. Eso sí, te recomiendo que sujetes bien con los dedos cada uno de los pompones para evitar que se salgan los hilos. La verdad que da un poquito de trabajo, pero la sensación es súper agradable. Ahora con la tijera lo voy a cortar un poco para emparejar y que quede todo del mismo tamaño. Me encanta cómo se ve, además quedó suavecito. Voy a seguir peinándolo un poquito más para emparejar todos los hilos. Coméntame qué te ha parecido esta idea y si alguna vez has hecho algo parecido. Con esta idea puedes hacer un peluche o una marioneta. Tan solo debes ponerle unos ojos divertidos y listo. Escríbeme en un comentario cuál de las 3 ideas te gustó más. Si alguna vez has decorado latas con hilos de lana, pero sobre todo coméntame si te animarías a hacerlo. Recuerda que puedes utilizar la combinación de colores que más te guste. Este tipo de latas decoradas sirve para organizar nuestro escritorio o nuestra mesa de trabajo, sobre todo si te gustan las manualidades o eres amante del hilo y las agujas, el tejido de punto o crochet. También sirve para organizar nuestros materiales de trabajo como los pinceles, tijeras y demás utensilios para nuestras labores. Seguro que a ti se te ocurre otra idea. Coméntame para qué otra cosa crees que podemos utilizar estas latas. Por ejemplo, para colocar los materiales escolares como los lápices, rotuladores. Las latas más pequeñas sirven como organizadores para guardar cosas más pequeñas, por ejemplo como un joyero para poner en la mesita de noche y así dejar tus pendientes o zarcillos antes de irte a la cama. Y ya sabes, si te gustan las manualidades y el reciclaje, haz clic en el enlace del corazón para suscribirte a mi canal. Y este enlace te lleva directamente a mi blog, crearyreciclar.com. En esta ventanita puedes ver muchas ideas más. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!